segundo bloque de Justicia en Primera. Están con nosotros, como dijimos antes, yo voy a corregir, porque es sociólogo y no psicólogo. Fabián Chioso, gracias por estar acá, buenas noches. Buenas noches. Y Daniel Rodríguez, gracias por estar acá. Fabián Chioso efectivamente es sociólogo, no psicólogo, y Daniel Rodríguez es psiquiatra, ¿correcto? Exactamente. Bien. Yo tiré una expresión técnica, pero no quiero que ustedes se queden en la parte técnica y nosotros mismos no queremos quedarnos en eso, que es reducción de daño. Reducción de daños, supongo yo, si no supongo mal, es que habiendo ya una adicción, es que hacer a partir de que hay una adicción, ¿no es cierto? Que se produzca sobre cada uno el menor daño posible. Ahora, ¿hay una reducción de daños sobre la sociedad? Que se produzca el menor daño posible, el tema de las drogas, con todo lo que tenga que ver, yo ni siquiera lo cierro ahora, sobre la sociedad. Bueno, esa es una discusión interesante que todavía está, digamos, por darse en profundidad. A mí me parece que los últimos acontecimientos de Costa Salguero y demás pusieron el tema reducción de daños como la política que vendría a resolver estas cuestiones. En realidad, la reducción de daños es una estrategia de trabajo que enfoca a determinadas poblaciones, pero que no es la única posible, ni es la recomendable para todos los casos. Me parece que me llamó mucho la atención que en las últimas 2 semanas prácticamente no se habla de prevención, de promoción de la salud, de una política pública integral, que es de verdad lo que se necesita, digamos. Costa Salguero es un hecho puntual que pone sobre la mesa un montón de cosas que después iremos discutiendo. Sí. No, si nosotros nos quedamos en que la única respuesta es reducir los daños, por ejemplo, controlando la composición química de las pastillas, estamos de verdad generando, digamos, un discurso que quita la reflexión necesaria sobre todas las prácticas de riesgo. Y quita que la discusión que tenemos que tener es sobre todo lo que falló para que pase esto, sobre todas las situaciones irregulares que tuvieron que ver con la falta de control de parte de la Gendarmería, las fuerzas de seguridad, la falta de control de los supervisores de la municipalidad. Es decir, hay un montón de cosas que no se hicieron que llevaron a que pase lo que pase. Cuando y es eso lo que hay que discutir. Cuando decís discutir que pase esto, ¿estos son las 5 muertes? Sí. Eso. Sí. Dios. Esto que pasó, las 5 muertes y la posibilidad de que se dé una reunión de jóvenes en estas condiciones, donde por encima de la salud y el cuidado de los jóvenes, prima una lógica que tiene que ver más con los negocios y con otro tipo de cosas, en el supuesto de que es solamente un espacio para la diversión de jóvenes, ¿no? Entonces me parece que hay que tener esta mirada integral para entender en toda su complejidad lo que pasó. Y para esto creo que es importantísima la participación de la justicia, para que pueda develar cuáles fueron todos los factores que entraron en juego para llegar a este punto donde la vida de 5 chicos se perdieron, ¿no? Daniel Rodríguez, como psiquiatra y auxiliar de la justicia, Sí. ¿qué es lo que llega normalmente a la justicia en un caso así? Eso por un lado, pero además, ¿cuál es la reflexión que se puede hacer a partir de Yo voy a tomar la tu actividad? primera pregunta porque tiene que ver un poco con mi historia. Ah, dale. Digamos, porque yo sí participé del primer intento de abordaje, digamos, a un problema complejo como es en los 90, digamos, sobre todo el policonsumo, porque la primera vez que yo escuché hablar de reducción de daño, yo fui uno de los primeros psiquiatras que comenzó a trabajar en la Secretaría de Prevención y Asistencia de la Droga en el gobierno de Duhalde, que fue el primer intento de un abordaje, digamos, que incluía un aspecto asistencial y uno preventivo sobre un problema que a lo largo de los años iba siendo cada vez más complejo, y ese fue lo que sí podría decir, que es lo que hablaba Fabián. con Fabián, es que en aquel momento yo participaba de la parte de asistencia, pero por una casualidad de que un psiquiatra que estaba en prevención, que iba a dar una charla en aquel momento en la ciudad de Villa Gesell, me pidieron a mí. Yo trabajaba, era psiquiatra en el CPA de La Plata, en Berazategui, en Florencio Varela y en Dolores. Y bueno, Un panorama completo. claro, entonces Sí. yo
que también era docente en la Facultad de Medicina, me dijeron, Daniel, vos que tenés manejo, ¿por qué no vas? Me encontré con un auditorio. ¿Qué es policonsumo? Policonsumo sería, nosotros utilizamos criterios diagnósticos, digamos, Sí. y es cuando la persona, entre los criterios diagnósticos, nosotros tenemos experimentación, uso, abuso y dependencia. Ujú. Sí. Con sus criterios, ¿no? Y cuando se cumple para más de 2 sustancias, hablábamos de policonsumo. Y esto en los 90, Sí, disculpa, dale. usted decía que empezaron estos abordajes integrales. ¿Es por la aparición de las drogas de diseño por esa época? La ¿Eso? aparición de las drogas, la sustancia de la que se está hablando a partir de Costa Salguero fue patentada por Merck en el año 1912. 12. Como parte de es decir, ellos iban haciendo la síntesis donde se buscaba en realidad un medicamento que se utilizaba para la alergia. Pero en el proceso surgió el MDMA. Ujú. Entonces, pero no le dieron importancia hasta que Alexander Shulgin, que era un farmacólogo conocido, bioquímico recibido en la Universidad de Harvard y que después fue a la Universidad de Berkeley, logró la síntesis, digamos, y comenzó con experiencias que en las discusiones que hemos tenido a partir de lo que fue en Costa Salguero eran lo que nosotros llamamos en condiciones de experimentación. Quiere decir que se hacían con extremo control, ¿no? Sí. Entonces, Cuando se habla de más de una sustancia, Sí. ¿estamos hablando de sustancias legales o de sustancias ilegales? algunas legales y otras Ilegales. ilegales. O En sea, realidad- ponemos el alcohol en esto también, Sí, por sí, ejemplo. sí, El por alcohol y supuesto, el tabaco. Y el tabaco tabaco. El también. tabaco generalmente queda un poco Pero invisibilizado. queda fuera, sí, tal cual. El alcohol queda naturalizado Sí. y aparentemente se habla de las drogas ilegales siempre. Ujú, sí. Y muchas veces, o por lo menos hace un tiempo, parecía que la única droga ilegal peligrosa y que tenía un riesgo serio era el paco. Sí. Con lo cual también se terminaba estigmatizando a una población, ¿no? En realidad, el consumo de alcohol es el consumo de sustancias más riesgoso que hay, especialmente para los jóvenes y para la población en general. El consumo de tabaco y el consumo de psicofármacos utilizados de manera ilegal, ¿no? Bueno, en eso vos sabrás. Y las drogas de diseño, por ejemplo, en España no las llaman drogas de diseño porque le da un toque cultural, digamos. Un toque Entonces, cool. hablan Claro. en otros términos, y son las drogas de síntesis, digamos, son de alguna manera las que en los últimos 5 años o 6 se empiezan a instalar y van cambiando las pautas de consumo. Lo que hay que entender, porque muchas veces se discute si la despenalización o la legalización como si ese fuera el eje central. En realidad, el consumo de drogas es un hecho básicamente cultural y social. La dimensión jurídica marca un aspecto, pero la dimensión cultural, por ejemplo, el consumo de droga de diseño, está vinculado a una determinada cultura, a determinado tipo de fiesta, a determinado tipo de música, y tiene una lógica de consumo particular, distinto al consumo de cocaína o al consumo de pasta base o de marihuana. O al de alcohol, de O nuevo al de con el alcohol. ejemplo. Sí, Claro. sí, sí. Entonces, pero también el de alcohol está vinculado a la fiesta y a la diversión. Claro. Y se ha instalado como parte de la cultura juvenil. Por eso es tan difícil problematizarlo seriamente e instalar un discurso más preventivo o más de cuidado a nivel social. Como se hizo con el tabaco. En realidad el más Como se hizo. preventivo es el del tabaco, ¿no es cierto? Totalmente. Y aquí con las drogas de diseño se da también este problema, ¿no? Que van cambiando su fórmula, porque le escapan a la justicia, Sí. porque justamente no está incorporado en el vademecum que está en la ley de drogas, Sí. se pone un componente o le cambian algo y aparece no punible, como que no está en el Código Penal. Entonces eso también despierta un gran Bueno, interés, el ¿no? narcotráfico es una multinacional con muchos creativos y con Bueno, estrategias, Sí, con con estrategias científicos. con científicos, con estrategias de mercado Sí. muy fuertes y muy concretas. Hay que oponerle algo igual si uno quiere de verdad pensar en una política preventiva seria, ¿no? Y empezando por recursos, siguiendo por decisión política y por la intención real
de establecer, digamos, una pauta de cómo combatir todo el negocio de las drogas, que no es solamente la producción y la venta, sino todo lo que está alrededor. Ahora, vamos a hacer un disparate, que en realidad por ahí, teniendo en cuenta el prohibicionismo hasta 1933 de Estados Unidos, no es tan disparatado. No voy a hablar del alcohol porque eso ya pasó. Me parece que nunca pasó con el tabaco, ¿no es cierto? Pero uno podría decir, como el tabaco es perjudicial, en lugar de hacer las campañas preventivas de los últimos años y los límites legislativos, más el tema de impuestos, digamos, el tabaco me parece que mereció un tratamiento más integral por parte de la sociedad, incluso de las instituciones políticas. Uno podría decir, bueno, hay que prohibir el tabaco. Con lo cual, ¿qué estaríamos haciendo? Cotizando tal vez el negocio ideal del tráfico de tabaco, ¿no es cierto? Hablo de la nicotina, que es perjudicial, digo, yo no soy médico, pero la nicotina es ampliamente perjudicial y es adictiva, por otro lado. Uno podría decir, pongo la nicotina entre las sustancias de la ley de estupefacientes. ¿Qué pasaría con eso? Digo, porque tal vez si uno analiza eso, que parece absurdo, empieza a entender el resto del tema de las sustancias. ¿Qué pasaría si uno pone la nicotina, digamos... Mercado ilegal. Mercado ilegal de en tabaco. En Estados Unidos le llaman, yo estudié en la Universidad de Berkeley, le llamaban The Big Experiment. El gran experimento. Exactamente. Sí. Y en realidad... Un gran laboratorio. Claro, sí. Exactamente. Entonces eso es, por ejemplo, lo que se veía es que en vez de usar alcohol etílico usaban metílico y la cantidad de ciegos que aparecieron relacionados con la con la ilegalidad, digamos, y de formas de cirrosis también. Porque en realidad, de última, de lo que estamos hablando es de la libertad del individuo, porque el que decide, digamos, lo que nosotros podemos tener es información. De última, somos nosotros. Es la relación entre el sujeto y la sustancia. O sea que habría que incidir en la información de cada ciudadano, de cada persona. ¿Incidir en qué sentido? Darle información, digo, incidencia en ese sentido. Sí. Así como, por eso di el ejemplo del tabaco, porque en el tabaco hay incidencia. Sí. Lo que pasa es que también la información, digamos, junto con el discurso de la reducción de daño, yo conozco, la gente, nosotros trabajamos con instituciones muy grandes en España que tienen trabajo con reducción de daño maravillosos, y que creo que hay que recuperarlos, pero hay que tener en claro que esto que decía un poco al principio, no hay una sola manera, hay que pensar en toda la complejidad. La información es un aspecto, pero no supone que si yo le doy información correcta, el individuo va a tomar decisiones adecuadas. Sí, es una actitud muy iluminista, ¿no? Que Exactamente. yo muestro la razón y ya está, con mostrar la razón ya está. El consumo de sustancias se da en un contexto de prácticas culturales, de intercambio social, de interacción, donde interviene el mercado, donde intervienen los medios de comunicación, donde interviene la familia, donde interviene un montón de instituciones. A esa complejidad hay que darle entidad y pensarla, porque si no nos quedamos en soluciones fáciles. Y parece que si uno le da instrucciones claras de cuáles son los efectos de la marihuana, los chicos van a saber consumir. Alguien hablaba de consumo responsable. Es alguien que no sabe de drogas, porque el consumo de sustancias involucra un montón de aspectos y vinculados con la emoción, vinculados con la cultura y demás, que hace que la racionalidad no alcance para controlar y para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Entonces el problema central es ¿qué hacemos con la libertad? Porque prohibir tampoco es una respuesta. ¿Qué hacemos con la libertad que cada uno tenemos y cómo generamos criterios adecuados para la toma de decisiones, ¿no? Pero eso es una construcción cultural, no es solamente un hecho informativo. ¿La contestamos? Sí. O sea, la contestás si querés. En realidad, si seguimos con el debate. No. En realidad yo iba a proponer en otro bloque. Bárbaro. Volvemos en el próximo bloque y seguimos debatiendo el tema de política de salud y drogas. Seguimos con Fabián Chioso, sociólogo, y con Daniel Rodríguez, psiquiatra de juzgado de familia. Te había sacado la palabra yo a vos antes del corte. En realidad lo que quería dar es un ejemplo porque cuando decimos racionalidad, yo en lo que pienso es en la racionalidad de todas las personas, digamos, que están en el fenómeno complejo, no solo en la racionalidad del que recibe la información y tiene una relación con una sustancia, ¿no?
De hecho, si uno analiza un perfil de aquellas personas que van a este tipo de fiesta, la gran mayoría son estudiantes universitarios, Sí. es decir, que debe haber un componente Sí, sí, sí. de racionalidad De bastante racionalidad elevado. importante. Ahora, eso refuerza lo que decía Fabián, de que la racionalidad entendida así no alcanza. En realidad, cuando se habla de eso, se O habla sea, el de, por conocimiento ejemplo, no alcanza, ¿no? las fiestas de Ámsterdam, supongo. Sí. Donde se utiliza un elemento que es carísimo, que es un cromatógrafo, que es un aparato tecnológico, digamos, que sirve para algo que decía Russo, y es separar en una pastilla cada elemento por separado. Es decir, cómo se hace el punto de corte, porque en realidad esa es una transacción donde habría que investigar, y sería interesante, sociólogo, antropólogo, qué es lo que sucede, digamos. ¿A quién le compran? ¿Es alguien conocido? Sí. Si es la primera vez que consumen, si es la segunda, si es la tercera, qué grado de relación existe en esas personas. Entonces, una de las cosas que se hace en Holanda es con un cromatógrafo, cuando están ingresando, poner en las pantallas cada elemento, digamos, que contiene la pastilla. No sé, puede ser una metanfetamina mezclada o cortada con ketamina, o cortada con psilocibina, o cortada con algún otro elemento, hay con cafeína. Sí. Después lo otro de síntesis, en realidad está mal usada la síntesis porque vienen de elementos naturales, vienen de la corteza de un árbol, que están en la China, que están en la India, donde Claro. también se encuentra es en el azafrán, Ajá. de hecho se llama sazafrán, y tiene utilización comercial en perfumes Ahora, y en saborizantes. yo tengo la sensación no, digo, cuando uno pregunta, la respuesta no está, o sea que es más que una sensación. En la Argentina no hay números en serio, o sea, se habla, el problema es grave, digo, No. la semana pasada me llamó la atención porque me parece que fue subinformado, estuvo aquí el principal funcionario antidrogas del Departamento de Estado. Y a contramano de lo que suele leerse o interpretarse o recibir de los propios Estados Unidos, dijo, la Argentina no es un país productor, dice, porque para nosotros, dijo un funcionario norteamericano, productor es un gran exportador, la Argentina no es un gran exportador. Desde ese punto de vista, entonces, no es productor, aunque produzca drogas, no es considerado en la categoría de productor. Quiere decir, a ver, yo lo traduzco, no es un peligro internacional, entonces bajemos el mito y dediquémonos a lo importante, que no es que no haya problemas, sino que son de otra escala en todo caso. La Argentina no es México, la Argentina no es Colombia, Exactamente. la Argentina no es Pakistán, no es Siria, digo, agreguemos otros países si queremos. El problema es, nosotros venimos de Nueva York, hace 15 días se hizo la Asamblea General de Naciones Sí. Unidas, fue un espacio de discusión muy interesante, donde pudimos escuchar un poco los planteos de todos los países, hablar con gente del Departamento de Estado también. Argentina ha tenido investigaciones interesantes, ¿no? Pero tenemos el siguiente problema. Generalmente cuando se habla de drogas en la Argentina, y ha pasado mucho en los últimos tiempos, se habla específicamente de narcotráfico. Y ahí sí que se habla en general sin números. Hay muy poca gente que sabe de narcotráfico verdaderamente y que esté en condiciones de explicar a la población o de participar de algún tipo de debate explicando realmente el alcance del narcotráfico. Pero a la vez se hace hincapié en el narcotráfico, todo el mundo toma eso porque es lo que políticamente es correcto en ese momento discutir, pero el punto crítico que tenemos que discutir en la Argentina es cuál es la infraestructura de prevención y asistencia que se necesita desde el punto de vista de organismo del Estado, financiación, decisión política de apoyar, y cómo estos organismos van a articular con la sociedad civil que históricamente ha venido trabajando, yo dirijo 2 federaciones de ONGs que hace 30 años que trabajan en este tema. Y realmente no es posible una política pública si las organizaciones de la sociedad civil no son reconocidas como parte del sistema público y se trabaja conjuntamente desde los conocimientos y la inserción que cada uno tiene. Esto es falta de políticas de Estado, porque el Estado reacciona así, siempre de manera compulsiva. En este caso, decidieron suspender las fiestas electrónicas como panacea a este problema tan grave, ¿no? Sí, Y es una por suerte decisión se política. revirtió. Sí, un juez lo frenó, otro lo revirtió Bueno, el mismo día, tal pero cual. bueno, La creo primera reacción del Estado es... Sí, creo que es parte, digamos, nosotros conocemos y tenemos vínculo con la gestión actual de Cedronar,
sabemos que es gente que conoce el tema y tenemos ahí expectativas. Vamos a ver qué desarrollan en el tiempo. Y algo que dijo el ministro de la Corte Suprema también, Lorenzetti, Sí. la necesidad de, ¿qué es lo que venimos planteando Él nosotros? dice no minimizar el problema. Exactamente. Asumirlo y no minimizarlo. Y adecuar los presupuestos para que la lucha contra el narcotráfico no se lleve todo y la prevención y asistencia quede con los pocos dineros públicos que le sobran, ¿no? Esta sería la idea. Porque habrán ganado los narcos en ese caso. Sí, o alguien, O alguien. pero la No sé población quién, no. pero la población no. Daniel, ¿coincidís? Sí, sí, sí que coincido. Y de hecho yo en Estados Unidos trabajaba para una ONG allá. Ajá. Allá es lo más común eso. Es decir, el Estado interviene contratando organizaciones civiles y les exige determinado tipo hay estándares de criterios, calidad. digamos, de estándares de calidad. Sí, sí. Sí, sí. Les agradecemos a las dos la presencia Muy acá. bien. Muchas gracias, Muchas le gracias damos. a ustedes. Volvemos con Fernando Burlando y Fabián Améndola.